Hola, bienvenidos. Como lo vimos en el capítulo anterior, saber el promedio del viento no me sirve para poder calcular cuál va a ser la potencia que va a poder producir y por ende cuál va a ser mi retorno a la inversión. Lo que voy a necesitar para poder saber exactamente cuánto va a producir mi turbina va a ser instalar una torre de monitoreo. Esta torre de monitoreo se va a componer de diferentes parámetros. Por ejemplo, necesita tener anerómetros, necesita tener medidores de dirección de viento. También tiene un sistema fotovoltaico para medir la radiación. Tiene una diferente serie de componentes que van a archivar cuál va a ser la velocidad del viento cada segundo que va a estar funcionando este sistema. Se necesita por lo menos tener una torre a 100 metros de altura funcionando por 5 años para que nuestras mediciones de energía y poder sacar los retornos de la inversión sean lo más aproximados posibles a la realidad. Puedo ver aquí que también la superficie del terreno me va a ir afectando. Entre más rugoso o entre más obstáculos tenga en el terreno, peor va a ser la calidad del viento. Y por ende tendría que elevarme a mayor altura para tener una mejor calidad del viento. Entre las ciudades, pues a 500 metros es cuando empiezo a tener una normalización del aire. En cambio, en los sistemas de bosques abiertos puede ser una distancia de solamente unos 300 metros. Entonces el tipo de terreno afecta el comportamiento del viento y se puede calcular las diferentes distancias con fórmulas específicas que hay para saber a qué altura tengo que instalar mi turbina para que esas turbulencias generadas por el terreno disminuyan. Este es un Excel de una toma de muestras. Esta es así como la toma de muestras nos va a ir arrojando cada minuto por los próximos 5 años. Sin embargo, a mí la muestra que me sirve no es minutal, va a ser cada 10 minutos. Yo tengo que saber cuál es el promedio de cada minuto y hacer un promedio móvil de los últimos 10 minutos. Y así ya podré calcular cuál va a ser la velocidad promedio en bloques de 10 minutos. Si yo agrupo de 10 en 10 minutos y saco cuál es su velocidad promedio en cada uno de esos minutos, tomando en cuenta entonces esos periodos de 10 minutos que yo registré, puedo hacer esta gráfica. Esta gráfica agrupa cuántas veces ocurrió una velocidad y si dividió entre total el número de muestras. Es decir, si yo quiero saber cuál es la probabilidad al año o cuánto porcentaje al año el viento va a estar a 6 metros sobre segundo, pues va a ser que la probabilidad es casi un 6% de probabilidad de que el viento esté a 6 metros sobre segundo. Si yo agarro el total de horas del año y lo multiplico por ese porcentaje, yo ya sé cuántas horas o cuántos kilowatts hora me va a producir esa velocidad en específico. Si podemos darnos cuenta, la gráfica anterior no tiene una similitud a una gráfica de campana. Entonces no puedo hablar de ella como una gráfica normal y tendría que usar entonces una ecuación matemática diferente. En este caso, para usar la característica del viento, vamos a usar una gráfica conocida como Weibull. En la Weibull tenemos una lambda y tenemos una K que vamos a ir variando hasta lograrla la más parecida posible a la velocidad o la distribución del viento que ya teníamos. Teniendo esta gráfica Weibull, entonces podemos tener un parámetro o una fórmula matemática que me va a poder ayudar a saber cuál va a ser exactamente la distribución del viento que va a tener al año. Si tomamos en cuenta que en el año hay casi 8600 horas, yo puedo meter 8600 horas multiplicadas por la función matemática del Weibull multiplicado por cada una de la velocidad. Y así ya puedo saber cuántos kilowatts hora me va a producir la turbina al año. Me interesa saber cuántos kilowatts hora y también me interesa saber cuál es la potencia de la turbina que va a estar produciendo en el año, porque así voy a poder calcular yo cuál va a ser mi retorno a la inversión. Si yo no tengo un parámetro matemático exacto con el cual poder calcular cuál va a ser mi eficiencia del sistema o cuántos kilowatts hora va a poder producir el año, pues me voy a quedar sin saber si me conviene o no la inversión. Y tenemos dos densidades entonces. Tenemos por un lado la densidad de la energía y por otro lado la densidad del viento. Si nosotros nos ponemos a pensar con la gráfica anterior y vemos dónde me conviene que la velocidad nominal de mi turbina sea medida, pues voy a pensar que yo quiero que mi turbina, su velocidad nominal esté justo en la mayor probabilidad de que ocurra ese viento.
Es decir, yo quiero que mi turbina funcione al 100%, a lo mejor cuando llega a 8 o a 10 metros sobre segundo. Pero si tomamos en cuenta que la fórmula de la fuerza del viento es al cubo, pues ya vimos cuenta que los promedios no me sirven. Si yo voy sacando cuál es el cubo de cada una de las velocidades multiplicadas por la probabilidad de que ocurra cada una de esas velocidades, ya puedo sacar entonces dónde está mi densidad máxima de energía, dónde voy a producir la mayor cantidad de kilowatts. Y como los kilowatts se transforman después en ahorro o se transforman en dinero, yo quiero producir la mayor cantidad de kilowatts. Y por eso veo que la densidad del viento, que aquí esté la probabilidad de que ocurra más constante, esa sección trae mucha más fuerza y voy a poner mi velocidad nominal cercana a 2 veces la velocidad promedio. Y a diferentes velocidades va a haber diferentes potencias. Cada una de la velocidad hay que extraerle unas revoluciones específicas al aerogenerador para que produzca la mayor cantidad de watts. Esa es la típica curva para una turbina. Tenemos varias velocidades. Entonces tengo la velocidad de arranque, que es la velocidad donde las pérdidas mecánicas son menores que la fuerza del viento. Ya puedo empezar a producir entonces electricidad. Antes de esta velocidad de arranque hay viento, pero no hay suficiente viento para sobrepasar las pérdidas mecánicas de la generación de electricidad. Después tengo la velocidad nominal, que es la velocidad a la cual fue diseñada mi turbina. Si yo quiero una turbina que funcione a 13 metros sobre segundo, como es este caso, pues 13 metros sobre segundo va a ser entonces mi velocidad nominal. Y por último tenemos la velocidad de corte. Es esa velocidad donde la turbina de repente ¡pum!, deja de funcionar. Esta es una velocidad para proteger. Si la turbina empieza a girar drásticamente sin nada que la frene, se va a ir acelerando y acelerando y acelerando, y puede tener algún problema que puede llegar a ser hasta la destrucción total de la turbina. Es por eso que cuando hay vientos muy fuertes, la turbina inmediatamente aplica un sistema de frenado y deja de producir electricidad para protegerse a sí misma.